que el cabello está hecho a base de proteínas. Y en clases anteriores nos comentó también que, digamos, todo lo que está hecho de proteínas, de aminoácidos en general, se llega a disolver en el estómago. Sin embargo, hay casos en hospitales donde hay personas que tienen, digamos, bolas de pelo en todo el tracto digestivo. ¿Por qué no se ha llegado a digerir? Hay personas en hospitales que llegan porque tienen un montón de cabello en el tracto digestivo que no se ha llegado a digerir. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se han digerido? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Tricofagia o síndrome de la punta. Tricobesuales. ¿Qué le ha pasado? Esa gente pobre que han visto en la calle, sacándose los pelos, los cabellos, se los comen. Entonces, como es un tubo, ¿sí? Entonces los cabellos se enriedan, ¿no? Se enredan, ahí forman unas bolas, ¿no? Eso se llama besoares. Y por más que tengan ácido clorhídrico y todo aquello, no le va a pasar nada. Pero ya ese tipo de gente es gente desnutrida, ¿los han visto, no? Entonces todos aquellos que se comen van a hacer eso, esas bolas de cabellos o pelos, como quieran llamar, en el estómago, y tienen que operar. Sí, tienen que operar, abrirles el estómago y sacarle los cabellos. Lo más que llegan a hacer ahí son precipitaciones de los cabellos con el ácido clorhídrico que tiene. Pero no se digiere. Ahora, ¿por qué no se digiere? Pregunta, su curiosidad. Debería digerirse, ¿no? ¿Por qué no se digiere? Ahora, más profundo. Todavía no hemos estudiado la digestión con la pepsina. Sucede que la pepsina esta enzima lo que hace es digerir a las proteínas. Miren, en los extremos donde existe fenilalanina, se dice digiere a partir de los extremos N-terminal de la fenilalanina. En los extremos N-terminal del triptófano. Esto tienen los cabellos. Ahí le dije que dependiendo de la clase de cabellos, ¿sí?, tienen unidades repetitivas de ácido glutámico. Entonces, cuando tiene ácido glutámico, no se digiere. Pero si tuvieran ahí fenilalanina, parte se puede hidrolizar, pero van a dejar pedacitos de cabello. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual los cabellos no se digieren, solamente pueden precipitarse en el estómago. Otra pregunta. Doctor, ayer nos comentó que algunas proteínas se dividen por... Otra vez. Ok, ayer nos comentó... N-terminal del tiro 5. Ayer nos comentó que algunas proteínas tienen segmentos y algunos segmentos
son inactivos y otros son activos. Y nos dijo que eso es por los cambios energéticos. Y esos cambios energéticos nos dijo que es cambios de la posición de los segmentos de la proteína. Y esos cambios que tiene la proteína, ¿a qué se debe o de qué dependería para que tenga esos cambios inactivos o activos? Entonces, escribimos así y después se activan. Vamos a aprender otra cosa. Cuando existen cambios conformacionales, esa palabra, ¿no? Cambios conformacionales de esta proteína inactiva que se vuelve en activa. ¿Sí? Hay un cambio conformacional. Los cambios conformacionales de las enzimas hacen algo importante, liberan energía. ¿Para qué liberan energía? Para producir reacciones catalizadas por las enzimas. ¿Sí? Entonces, la característica de estas proteínas son enzimas, generalmente, casi todas. Todas las enzimas son activas. Como pueden imaginarse, estas proteínas se vuelven activas y producen una serie de cambios que vamos a estudiar muchísimo durante todo el año. Una vez que han trabajado, otra vez vuelven a estar en reposo, se inactivan. Muchas de estas proteínas, además del cambio conformacional, necesitan de una fuente de energía. Esa fuente de energía es el ATP. Entonces requieren de ATP para que haya liberación energética y produzcan reacciones importantes que vamos a estudiar muchísimo. Por ejemplo, vamos a decir, la glucosa tiene que transformarse en el organismo, en las células, a otro componente. Se va a transformar en fructosa. Pero para eso necesitamos una enzima. Entonces tenemos la enzima inactiva. ¿Ya? Entonces, esa se llama isomerasa. Esta enzima, la isomerasa cambia la glucosa en fructosa, pero requiere de actividad energética. Esto voy a volver a repetir cuando hablemos de carbohidratos. Otra pregunta. Si quieren. El día de ayer usted nos mencionaba que hay puentes de microcadena que se encargan de unir a los hélices, que nos mostró ayer, y que estos vuelven fuerte a la proteína. Sin embargo, ¿habrían factores o enzimas que debilitaran este enlace para hacerlo débil, para volver débil a la proteína? Cuando decimos que la proteína es muy fuerte, ¿sí? Pueden hacer así, altamente resistente. Para que se rompa todo esto, se requiere de un sistema enzimático, ¿sí? Entonces, para que se rompan, necesitamos de enzimas que se llaman hidrolíticas. Como son proteínas, también se llaman enzimas proteolíticas. Entonces, ¿qué hacen? Lo mismo que he hablado aquí. Lo que hacen es ahora hidrolizar, significa romper esto. ¿Sí? Lo que hace la pepsina. Y hay algo importante.
Casi todas las enzimas requieren de una fuente energética, como el ATP. Casi todas. Hay otros componentes más energéticos, pero por el momento, ATP. Lo interesante de todo es que en el estómago la pepsina no requiere de ATP. Solita trabaja rompiendo. ¿Cómo rompe todo? Rompe introduciendo agua. Por eso se llama hidrolíticas. Entonces se van a ir rompiendo, se van a ir hidrolizando. Otra pregunta. He leído y he escuchado que hay muchas enfermedades o bueno, muchos procesos, digamos, equivocados en el cuerpo que se producen por proteínas que se pliegan mal. ¿Proteínas? Que se pliegan mal, que se comprimen mal. ¿Por qué ocurre esto y cómo ocurre? De eso tenemos toda una clase muy grande, pero es importante. Existe lo que ya más o menos saben de ¿qué son estos? Los ribosomas que sintetizan las proteínas. Muchas veces existen errores en la secuencia de las proteínas. Aquí dijimos, por ejemplo, enzimas. ¿Sí? Deberían ser así. Es decir, esto tiene que plegarse, pero existen errores en la síntesis. Cuando hay errores en la síntesis, entonces aquí, digamos, la enzima está defectuosa. Ese es uno de los errores de plegamiento de las enzimas. Debería ser, digamos, así, como decimos, plegamiento. Pero por ahí, cuando cambian los aminoácidos, entonces tenemos ahí un problema de la enzima o de la proteína que está mal estructurada. ¿Sí? Estas proteínas mal estructuradas, algunos han debido escuchar, cuando están mal estructuradas y son tóxicas, se llama priones. Son proteínas tóxicas. Lo peor es que ocurren a veces en el cerebro. Entonces el cerebro se intoxica con priones. Puede haber priones en todo el cuerpo, ¿sí? Pero una característica son estos priones. Y han escuchado hablar del síndrome de Creutzfeldt, ¿sí o no? ¿Tiene otro nombre? De las ¿Otro nombre? El síndrome de las vacas. vacas locas, ¿sí? Entonces, muchas vacas han sido infectadas por sus propias proteínas porque han sintetizado mal, se han vuelto locas. Entonces no podían pararse, no querían comer, en fin, todo tipo de comportamiento de las vacas, no podían ni caminar. Entonces, cuando no se conocía todavía el nombre de los priones, tuvieron que matar muchas vacas en Inglaterra, ¿sí? Muchas vacas las han matado. Pero después se arrepintieron porque era un problema cerebral, no era un problema muscular. ¿Sí? A eso se debe el mal repliegue de las proteínas. Eso se llama en inglés unfolding. Son proteínas mal estructuradas. Pero el organismo sabe defenderse. ¿Sí? Se defiende eliminando a estas proteínas. Detecta de que se han formado mal, las digiere dentro de las células. Y los aminoácidos se pueden reutilizar. ¿Sí? Entonces se salvan las proteínas que están bien formadas. Otra pregunta.
Pues archivé. La pirolizina y la selenosis. Creo que puede. Dentro de los 30 aminoácidos están entre esas dos. Ahora nos dedicamos a estudiar Doctor, a las proteínas ya fibrilares. mañana es Como hemos visto ayer, fibrilares, un ejemplo muy importante colágeno. es el colágeno. Es una proteína fibrilar. El colágeno, ¿han visto ustedes colágeno? En polvo. Lo venden de manera sintética. ¿Han visto o no han visto? En ¿Dónde? pastillas. ¿Mm? En pastillas. Así digamos. La pata de la vaca. Pata de Pastillas. Gelatina. gelatina. ¿Han visto? Aquí también, digamos. ¿Han visto al microscopio? Ah, sí. ¿Sí? ¿Han aprobado histología? ¿O anatomía microscópica? ¿Han aprobado? Sí. Entonces, hay un campo y han practicado, han tenido células, No. no han tenido, El Padilla no. no han utilizado lo que se llama la técnica universal de tejidos que les ponen en un portaobjetos, Hematoxina encima. tienen que teñir con esta tensión de hematoxilina, eosina. ¿Han estudiado eso? Estudiado. Estudiado, sí. Hecho no. ¿Ah? Sabemos la teoría, más no la práctica. No han practicado. No. Miren, nada de anatomía, nada de nada de Es que los jefes de cátedra no querían. Ya no nos quieren. Y tampoco hay presupuesto, disque. no han hecho eso. Nos quejaremos. Fíjense, ¿Hacemos? todos ustedes ya deberían haber hecho cortes de tejidos, porque la historia es así. ¿Cómo estudian medicina? Primero, anatomía. ¿Y eso es qué cosa? Macro, micro. Se alza grande el cuerpo. ¿Sí? Poco a poco van a ver los órganos más pequeños entonces. Pero tampoco han diseccionado o disecado órganos, ¿verdad? Hemos diseccionado un ojo. ¿Ah? Un ojo. Ojo de vaca. Y creo que un corazón algunos. Después se les debe enseñar todo lo que es micro, o sea, que es más pequeñito. ¿Sí? Entonces tienen que haber visto cómo son las células del hígado, ¿sí? Cómo son las células musculares, cómo es el colágeno, todo eso, ¿verdad? Yo creo que no han hecho. Liendo la pinche Tienen que haber teñido, debían haber expedido objetos colorantes para teñir células. No han hecho eso. No. Después de micro viene fisiología, ¿sí? Y ahí Para está. saber cómo funcionan las células, ¿sí? Cómo funciona el hígado, cómo funciona el estómago, cómo funciona el páncreas, todo eso. Y después viene lo más importante de la vida. ¿Qué viene? Bioquímica. Bioquímica. ¿Cómo está hecho? Entonces, más chiquito todavía, bioquímica, porque tienen que saber cómo funcionan las moléculas.
Pero actualmente eso ya es más, todavía es grande. Hoy en día las moléculas son interesantes, pero ya estamos en la época atómica. Poco a poco los voy a llevar a ese sentido. Todo esto tiene que ser una enseñanza normal. Y después van a pasar a la parte patológica, para ver qué pasa con las patologías, ¿sí? De todo esto que han estudiado. Entonces el esquema mental tiene que ser esto, todo el tiempo. Pero tienen defectos, ya los he visto, los he detectado también el año pasado, he preguntado lo mismo, tienen problemas aquí, tienen problemas aquí. ¿Sí? También he detectado problemas hasta donde alcanzan para explicarse fenómenos fisiológicos. Y voy a ir preguntándoles a medida que pasemos las clases. Hoy en día, los mejores profesionales, hoy en día los premios Nobel en medicina son todos los médicos que han vuelto a estudiar bioquímica y biología molecular. Todos los premios Nobel en medicina son estos. Hubieron premios Nobel cuando se hablaba de esto, premios Nobel aquí, premios Nobel aquí, pero estos ya pasaron de moda, estos ya no. Entonces, son los médicos que comenzaron a estudiar bioquímica y biología molecular, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Por eso, todo lo que voy a hablar en moléculas son siempre colecciones de premios Nobel. Mi libro, aunque es antiguo, todos tienen los nombres de premios Nobel que han sido premiados por los estudios en bioquímica y ahora biología molecular. ¿Entendido? Y los próximos van a ser los que vayan a estudiar bioquímica, biología molecular y biología atómica. ¿Sí? Vamos a ir alcanzando toda esta parte. Estos médicos se vuelven patólogos clínicos. Es el estudio ahora de la patología clínica, porque todos han vuelto ahora al laboratorio para describir sus descubrimientos. ¿Sí? En Bolivia hay muy pocos patólogos clínicos. ¿Y frente a quién están ahora? Un patólogo clínico soy yo. Ya van a ver qué es lo que hago en el mundo con patología clínica. Me van a buscar con mi nombre y me van a buscar en el internet. Hay muchas cosas que he publicado y esto es ahora la medicina moderna. A eso vamos todos. Ya no están. Porque ahora lo más frecuente es que el médico cure diarreas, cure resfriadas, cosas simples. Claro, pero lo más frecuente. Hacen salud pública, hacen esas cosas. Bueno, pero eso es muy básico. Quieren ser los mejores, tienen que ser patólogos clínicos. Poco a poco les voy a ir conduciendo a eso. Ahora, cuando hacen tinción, lo que les dije, hematocilina, eosina, utilizan dos colorantes, un azul y un rojo. ¿Sí? Por lo menos les han mostrado algunas placas al microscopio. Sí. Les han dicho, esto es colágeno. Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Botero. Sí. Venga, los dos. Han dicho sí, los dos. Venga. A ver. A ver, dibuja. Colágeno, ¿cómo lo has visto? Dibuja el colágeno, ¿cómo lo has visto?
Entonces dibujen en sus papeles. Sí, que eso es bien. Es más aproximado está aquí. Colágeno se ve como así unas fibras de esta categoría y con unas estrías, como si fuera estriado. Sí. O si quieren puede haber manchas así, pero todas ellas están estriadas y las fibras están entrecruzadas. Todo esto en un fondo azul. Entonces el fondo es azul. Pues ahí están algunos órganos, algunas células también. Entonces este es el más aproximado. En vez de pintar así rayitas en esa forma, hagan así en forma estriada. Ah, bueno. Así se ve en el microscopio al colágeno. Entonces debían haber visto cortes de cualquier órgano. ¿Por qué de cualquier órgano? Pueden haber visto cortes de piel, cortes de músculo, cortes de corazón, cortes de hígado, cortes de cualquier órgano, cortes de riñón. ¿Por qué? Porque el colágeno significa el 25% de toda la proteína del organismo. Entonces, colágeno. Si piensan en piel, entonces ahí tienen fibras de colágeno en las membranas basales. Y lo que más tenemos en el organismo son membranas. ¿Sí? Basales, ¿por qué? Porque son la base sobre las cuales van a existir células donde se van a apoyar sobre la membrana basal. Digamos piel, entonces ahí tienen muchas células que se van a descamar al final, pero siempre tienen esa base. Ahora pueden pensar otra membrana basal, por ejemplo, que es muy frecuente y entonces son las membranas basales de los vasos sanguíneos. Sobre eso está el endotelio. Tiene que haber. Luego, tenemos membranas basales en hígado, lo mismo. Las células del hígado tienen que estar también membranas basales. Membranas basales en riñones, igual. Lo que quieran, páncreas, intestino, todos los órganos tienen membranas basales porque las células tienen que tener una base. Igual que sus casas, ¿no? Tienen que tener cimientos. Esos son en la estructura. Y aquí vamos a ver, pues, que genéticamente se puede destruir las células, una herida de la piel.
¿sí? Pero se reconstituye la piel, o sea, su DNA tiene una memoria, vuelve a reconstruir la piel. Claro que muchos van a tener cicatrices, unos van a tener una cicatriz que ni se nota, ¿sí? Deben tener ustedes. En cambio, otros que tienen una cicatriz muy exacerbada, ¿verdad? Que son los queloides. ¿Quién tiene queloides aquí? Unos más y otros menos, ¿verdad? Ese queloide son pues el exceso de fibras de colágeno. Cuando uno asiste a una reunión, clases, quítense los sombreros, quítense los yuchos, quítense sus gorras. Qué mala educación ir a la reunión con sus gorras. Bueno, entonces, miren, cuando hay problemas de hemorragia se rompen los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero se reconstituyen porque el DNA de las células que sintetizan colágeno van a producir más colágeno y no ha pasado nada ahí. ¿Cuáles son las células que sintetizan colágeno? Fibroblastos. Entonces los fibroblastos son especiales para cada órgano. Miren, si se lesiona hígado, pueden tener ahí un pedazo así, pueden operar inclusive, pero lo más importante que el hígado es un órgano que se va a reproducir otra vez de la misma manera. Y aquí tiene que tener una estructura. Miren, la genética hace de que el DNA vuelva a reproducir el hígado y siempre con la misma forma. Así como les digo que unos tienen cicatrices, otros no tienen y otros tienen mucho, entonces igualito aquí, ¿sí? A veces tremenda la cosa porque ya también forman muchos, como si fuera queloide del hígado, y forman mucho colágeno. Y van a ver ustedes con el nombre de Cirrosis. cirrosis. Eso quiere decir que el hígado, al defenderse, al morir células, ahí justo en esa heredita forma colágeno. Y pueden decir que en estos pacientes han formado queloides ahí en el hígado, ¿sí? Y se han destrozado. Pueden decir alcohólicos. Los alcohólicos han destruido las células del hígado, ¿sí? Entonces, al destruir, es como una herida, y la herida tiene que curarse. La primera curación que existe es siempre formar colágeno. Para eso debían haber estudiado en histología muy bien el tema de colágeno. Y hay tinciones especiales. Les he dado lo más frecuente, lo más simple de todo que debían haber hecho. Entonces, pero me doy modos para actualizarlos un poco y decirles cómo debían haber visto. ¿Sí? Y así podemos decir, temas de riñones, la misma historia. Se destrozan los riñones, igualitos se van a cicatrizar. Entonces va a haber ahí un aumento en la producción de riñones. Y después poco a poco van a ir estudiando insuficiencia hepática, insuficiencias renales. ¿Sí? Y esto es bastante frecuente hoy en día en muchas patologías. Y todo esto tiene que ver con el conocimiento del colágeno. ¿Comprendido? Qué importante ha sido el colágeno. Muy bien. Ahora, los colágenos no solamente había sido, al fin de cuentas, fibras. ¿Qué clase de proteínas ahora son los cabellos?
Proteína fibrilar depende. Se corta el cabello, ¿verdad? Sí. Vuelve a crecer. Sí. Crece igualito, ¿verdad? Hay algunos que les ha cambiado. A veces nacen así medio churquitos, ¿sí? Nacen con su cabello bien relativamente sortijado y cuando van creciendo se les vuelve lacio, ¿sí? Hay algunos que son tan lacios que aparecen. ¿Qué parecen? Cabello paja. Como los chanchos, ¿no? En conclusión, los cabellos son una forma de colágeno. A eso les señalaba. Por eso es que la proteína una abundante, 25%, es el colágeno. Cada vez que se corta el cabello, se están cortando colágeno. Ahora, esto es lo macro, porque ayer vimos que colágeno hay en todas las membranas. Hemos visto pleura, peritoneo, hemos visto ahí, me han gustado tendones, ligamentos, ¿verdad? Mucho colágeno. Las uñas también dijimos que son colágeno. Bueno, entonces, este colágeno ahora, el más pequeñito, más chiquitito, lo vamos a representar así, con unas fibritas. Miren, están así intercaladas. Eso es lo más pequeño que tenemos del colágeno, ¿no? Entonces, estas ya se llaman las moléculas. Las moléculas de colágeno. Ahora, más pequeñito todavía, ¿cómo están constituidas las moléculas de colágeno? Están constituidas estas por estructuras en alfa hélice, estamos hablando fibras. Les voy a poner en 3 colores porque estas fibras tienen 3 cadenas, podemos decir de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, cada uno de estos tiene esto. Tiene 3 cadenas. El tamaño ahora de una de estas, ¿sí? Esa de esta. Digamos, solamente de una cadena. Una cadena tiene 1050 aminoácidos. Cada una de estas. O sea, decimos aquí 1050. Para efectos de memoria, pueden decir 1000 también. ¿Sí? Ahora, hablamos de tipos de colágeno. Así como hemos visto los cabellos ayer, unos muy lacios y otros que tienen ahí unas curvitas, a veces largas y otros un poquito más curveadas. En fin, existen por lo menos, vamos a ponerle 20 tipos diferentes de colágeno. Entonces, decimos tipo así, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, así, hasta 20 clases diferentes. Y van a ver los tipos de colágeno muy diferentes. ¿Qué es la esclerótica? La capa externa de la...
es una forma de colágeno. La córnea, ¿qué es la córnea? La córnea también es un tipo de colágeno. Es tan unido en su composición, las fibritas que tiene, que ya son cristalinas, por eso la córnea es transparente. Entonces ya estamos viendo aquí que todas esas estructuras pueden cambiar ahora en la composición de los aminoácidos. ¿Sí? Por eso son diferentes. Y todo es colágeno. Si hablamos de los tendones de las articulaciones, de las rodillas, por ejemplo, o otra forma de colágeno. Los huesos, igual. Los huesos siempre tienen la idea full colágeno, una forma de colágeno. La mayor parte de la gente dice calcio, ¿verdad? Con hidroxiapatita. Y este colágeno tiene la característica de la función de cada órgano. Aquel colágeno de los huesos tiene que estar respondiendo a la presión del peso del cuerpo o de la clase de huesos que tengamos en diferentes lugares. Pero no solo eso, sino que el colágeno le confiere cierta flexibilidad al temas de rotación de los huesos. Fallan estas características, son problemas de alteraciones de la proteína de los huesos. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra idea. ¿Han hecho cortes de hueso en histología? Hemos visto. ¿Ah? Sí vimos, pero no hicimos. ¿Han hecho o no han hecho? No. Nada. No nos dejan ser felices. No puede estar. No tienen la vivencia exacta de las cosas. Además tienen que aprender a hacer corte de hueso y a ver, vamos a ver cómo podían cortar el hueso y poner en una placa y ver al microscopio. ¿No han hecho eso? No. Bueno, entonces miren, un tipo de colágeno aquí, un tipo de colágeno en la piel, un tipo de colágeno en el hígado, muchos tipos de colágeno. Mi libro, como es antiguo, creo que está ahí como 12 tipos de colágeno. ¿Sí? Después, hasta hace 2 años, se descubrieron nuevas estructuras y ya le cambió un poquito y cambiamos en el curso 19 tipos de colágeno. Pero ahora, miren, ya tenemos 20 tipos de colágeno. ¿Todo por qué? Porque se investiga más en la secuencia de aminoácidos. Nada más cambia aquí, digamos, en una hebra, la 3, cambia aquí un aminoácido, ya tienen otra característica. ¿Sí? Y son combinaciones. Se combinan alfa 1 con alfa 1, o las 3 corresponden a alfa 1. Los otros pueden ser alfa 2 y alfa 2, 3. Pero hay combinaciones. Puede ser alfa 1 con alfa 2. ¿Sí? Ya es otra cosa. Puede ser alfa 2 y alfa 3. Ya es otra cosa. Entonces, ya las clases de colágeno cambian. Hasta el momento se han visto ahora 30 clases diferentes de colágeno. Entonces eso quiere decir que tenemos una bioquímica diferente de los fibroblastos. ¿Verdad? Muy diferente. ¿Vieron la importancia de lo que es apenas esta introducción de lo que es el colágeno? Preguntas.
El colágeno, ¿por qué es tan importante la producción, la intoxicación de la intoxicación? Intoxicación. No, intoxicación de la lisina y proteína. Ah, ya, eso les voy a dar mañana. Hasta defectos genéticos les voy a quitar mañana. Ahora, como me han preguntado, entonces ya el tiempo ha sido más corto. Pero mañana hablamos ahora de la composición química del colágeno. ¿Toman colágeno ustedes? No. Yo estoy seguro que ¿Sirve? sus papás, sus abuelos toman colágeno. Tal vez. ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Cómo les venden? ¿Y a cuánto toman? En polvo, pensó que se fuera de la pata. Dice que no sirve. Está bien difundido porque todo momento en la televisión les ponen, ¿no? Colágeno, 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 colágeno. Porque dicen colágeno es bueno para todo. Colágeno es bueno para estudiar bioquímica y cómo. Colágeno para artritis, para artrosis, para inflamaciones, para aumentar la defensa de los riñones. Ponen así, ¿no? Y mezclan ese colágeno con Agua. no, les venden así en polvo. Pastillas, tabletas, cápsulas, y se lo toman, ¿verdad? No ¿Qué es el sirve. colágeno? Proteína. Proteínas, ¿qué más? Es una proteína fibrilar. Y les dan el nombre todavía, ¿no? Tome colágeno de Rizardo, pero me van a comprar aminoácidos, ¿no? Compra 3 latas de colágeno de Rizardo, garantizado, y se llevan una lata de yapa. Así dice, ¿no? Para vender. Sí, no sirve. Y se lo compran, ¿no? Spoiler, no Que sirve. primero les hacen pensar, claro, ¿a quién no le deben los huesos cuando están viejitos como sus papás y sus abuelos y abuelas? Claro, si le dicen tome colágeno, empiezan a comprar eso, no, ¿sí o no? No. Pero los únicos que no van a tomar son ustedes, ni yo, porque ahora ya saben química. Y eso que les digo, lo poquito que hemos estudiado el colágeno. ¿Cuál es el primer colágeno que han consumido? Yo creo que todos han consumido. Venden ahí afuera. Gelatina de papa. Gelatina. ¿Ah? Gelatina. La gelatina. Colágeno, por eso es su nombre, cola, que significa pegajoso. Ahí sirve. Sí. Lo primero que hicieron era obtener gelatina, por eso es así, pegajoso, y es como gelatina. Entonces, la gelatina que han tomado ya aumenta. Lo primero que hicieron era ¿qué? Gelatina de patas. ¿Sí? Y eso están tomando. Sí. ¿Sí o no? Sí. Miren, hay en todo el mundo gelatina. Y ahora le venden colágeno en latas, en lo que pueden. ¿Sí? ¿De dónde obtienen ese colágeno? Pezuñas. Escuela. Luego le ponen leche, pero primero tienen que hacer el Fíjense, ya no es de las patas. Se dan cuenta, ya no tenían patas las vacas del mundo. No alcanzarían. ¿Qué colágeno están tomando? Artificial. Ese pensamiento es pensamiento rico, saber cuál es la fuente de ese colágeno. Sí. Ya me pagan. Cabellos.
No les voy a decir. Ya. Mañana hablamos. Pero primero investiguen. Ya. Apagan la luz.